Buenas tardes, licenciada Inés Ponce. Nuestro grupo, que está conformado por Vega Amira, Basurto Melanie, Borja Mayerly, Gaibor Lisset y mi persona Muñoz Asley, presenta la novela escrita de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. El mismo, que consta de dos partes. La primera parte de la novela titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en el año de 1605. Fue don Alonso Quijano quien, luego de leer una gran cantidad de libros de caballeros, enloquece y quiere volverse un caballero andante enfrentando a malhechores. Se hace llamar Don Quijote de la Mancha, llama a su caballo Rocinante, toma las armaduras de sus bisabuelos, se enamora de una mujer que solo existe en su imaginación y la llama Dulcinea de Toboso, a quien dedica sus hazañas. Al salir en busca de aventuras, llega a una posada, la que confunde con un castillo. Al posadero lo confunde con alguien de la nobleza y le pide que le realice un ritual para ser caballero. Ayuda a un joven llamado Andrés de los azotes que le daba su amo. Don Quijote le pide lo suelte y le pague lo que le debía. El amo promete dejarlo y pagarle al llegar a casa, así quedando Don Quijote satisfecho. Después se encuentra con grupos de comerciantes a los que confunde con caballeros andantes. Les dice que se rindan ante su dama Dulcinea como la más hermosa mujer que jamás ha existido. Uno de ellos pide enseñar su retrato y se burla. Don Quijote, enfurecido, coge su espada, pero su caballo resbala y lo hace caer, así siendo golpeado por los comerciantes. Al enterarse, la sobrina y su ama de casa les varió de Don Quijano, el cura y el barbero deciden deshacerse de todos los libros que lo han enloquecido. Don Quijote conoce a Sancho Panza, quien convierte en su fiel escudero y le promete que lo haría gobernador de una isla. Ya al salir junto a Sancho, llegan al campo de Montiel, donde Don Quijote cree que molinos de viento son gigantes. A pesar de la intervención de Sancho, decide enfrentarse a los molinos de viento, terminando herido y alegando que le han quitado la gloria de vencer a los gigantes, convirtiendo a los gigantes en molinos de viento. Don Quijote se encuentra con un coche, el cual está escoltado, y dentro lleva una dama, e empieza a imaginar de nuevo. A pesar de las advertencias de Sancho, solo uno se queda al lado de la dama, pelea contra Don Quijote. Don Quijote termina ganando. Al momento que va a matar al caballero, la dama interviene y le dice que por favor le perdone la vida. Don Quijote accede con una condición: que el caballero vaya donde su Dulcinea y siga todas sus órdenes. Luego, Don Quijote se encuentra en un campo en el cual deja entre las hierbas a su caballo Rocinante. Se encuentra con unas yeguas y quiere hacer de las suyas. El dueño se da cuenta y terminan apaleados Sancho y Don Quijote. Luego deciden avanzar y quedarse a descansar en una posadera. Don Quijote se encuentra con una dama y empieza a imaginar que la dama está enamorada de él. La dama tenía una compañía y decide pelear en contra de Don Quijote y de Sancho. Al día siguiente, el posadero decide irles a cobrar, porque ya se estaban retirando, y Don Quijote se niega totalmente a pagar. El posadero va donde Sancho para cobrarle, y Sancho no tiene cómo pagarle. Luego de salir de ahí, se encuentra con un rebaño de ovejas. Don Quijote piensa que es un ejército enemigo y las enfrenta a muchas de ellas. Él empieza a atacar a Don Quijote y a Sancho. Por la noche, Don Quijote ataca a una procesión de monjes enlutados que acompañaba a un ataúd a otra ciudad. Encontrándose Don Quijote y Sancho recostados en un árbol en el bosque, escuchaban ruidos que venían del río, pero Don Quijote piensa que allí hay gigantes. Al día siguiente, Don Quijote ve a un barbero cabalgando con una vasija de afeitar en la cabeza como sombrero, que era para protegerse del sol. Pero Don Quijote piensa que lo que llevaba en la cabeza era el mismísimo Bambino, un casco de oro que se hacía inmortal a quien lo poseía, por lo cual se enfrenta al barbero para quitarle la vasija. Ya logrado, se la puso y creyó que había logrado una gran hazaña. Don Quijote y Sancho se encuentran con unos prisioneros escoltados. Don Quijote piensa que están injustamente prisioneros y logra liberarlos, pero los prisioneros no le agradecen, muy al contrario, lo apredean. Después Don Quijote y Sancho se encuentran en la Sierra Morena, donde conocen a Cardenio, que ha enloquecido por una frustración amorosa. Don Quijote le pide a Sancho enviar una carta a Dulcinea
mientras el cura y el barbero ya han rastreado dónde se encuentra Don Quijote. Sancho no encuentra a Dulcinea, ya que solo existe en la imaginación de Don Quijote, y retorna donde él diciéndole que sí había logrado comunicarse con ella. Don Quijote y Sancho se encuentran con una joven llamada Dorotea, quien quiere reivindicar su honor frente de un hombre llamado Don Fernando. Por esto está convencida por el cura y el barbero para hacerse pasar por una princesa llamada Micomicona y asegurar a Don Quijote que su reino está siendo atacado por gigantes, para así lograr que Don Quijote vuelva a su aldea. Don Quijote también lucha con unos cueros de vino, que piensan que son gigantes. Sancho se da cuenta y trata de advertirle a Don Quijote, pero él piensa que Sancho está hechizado. La segunda parte de la novela titula El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que fue publicado en el año 1615. En esta parte, tanto Quijote como Sancho se enteran que ha salido un libro donde se cuenta la historia narrada de ellos en la primera parte, y quedan tan admirados que programan que su historia se convertirá en un clásico, cosa que fue así. Don Quijote junto a Sancho se lanzan a nuevas aventuras, pero el cura y el barbero, que saben de sus locuras, van a planear cosas juntos al bachiller Sansón Carrasco. Don Quijote decidió viajar en busca de Dulcinea. A Sancho no le conviene esto porque se enteraría de que nunca fue en busca de ella y que le engañó, según la primera parte de la novela. Una noche Don Quijote se encuentra con el caballero de los espejos, quien es el bachiller Carrasco disfrazado, y se enfrentan. El ganador debe regresar a la aldea donde Don Quijote vence, y esto es lo que hace que el ego de Don Quijote crezca. Don Quijote provoca a un león, donde el león no le hace nada, y esto también hace crecer aún más su ego, hasta querer cambiar su apodo de caballero de la triste figura a caballero de los leones. Don Quijote llega a la cueva Montesinos, donde se queda dormido y sueña que se ha encontrado con el mismísimo Montesinos, personaje de la épica española. Al despertar cree que todo es real y le cuenta lo sucedido a Sancho. Don Quijote confunde con una batalla una función de marionetas, donde ánicos a las marionetas y al escenario. Luego en el río Ebro, Don Quijote y Sancho se encuentran en una barca que creen que está encantada, idea de Don Quijote por su movimiento, donde terminan cayendo al río. A Don Quijote lo engañaban, junto a Sancho, tratando a ambos como reyes. Hacen aparecer al mago Merlín y les hacen creer a Don Quijote que Dulcinea quedaría desencantada si Sancho se da 300 azotes. Luego convencen a Quijote y a Sancho que se vayan volando en un caballo llamado Clavileño, a ayudar a una condesa llamada Trifaldi y a su reino llamado Cangalaya, el cual estaba siendo encantado por el gigante Malambruno, pero que debían vendarse los ojos, cosa que así ellos no se darían cuenta del engaño. Ellos les movían el caballo, les acercaban antorchas y hasta reventaban fuegos artificiales para hacer más increíble la historia. A Sancho también le hacen gobernador de una isla llamada Barataria, para burlarse de él, ya que este era el sueño de Sancho. Por más que le metiera un miedo de invasión, no renunciaba y terminaba administrando la justicia de manera eficiente. Un día Don Quijote le dijo que él debía continuar sus aventuras, aunque con el tiempo Sancho se cansó de ser gobernador y le dio alcance a Don Quijote. Van hasta Barcelona, donde se iba a dar un encuentro de caballeros andantes a orillas del mar. Se encontraron con el caballero de la luna blanca, que no era más que el bachiller Carrasco otra vez intentando hacerlo regresar a su aldea. La apuesta era quien ganara diría que su dama es la más hermosa y dejaría las andanzas por un año. Esta vez el caballero de la luna blanca logró vencer. Cuando regresaron a su aldea, Don Quijote y Sancho fueron recibidos como grandes leyendas, pero no fue suficiente. Llevaba una gran pena. En poco tiempo, Don Hidalgo entró en razón y su salud mejoró. Reúne a su familia y amigos y le dice que ya no quiere saber más de aventuras, encantamientos o de caballería. Finalmente, Don Quijote muere. Don Quijote es una nombrada obra con múltiples interpretaciones y una expresión idealista. También es un libro que habla del deseo de un tiempo cuando todo era mejor. La locura de Don Hidalgo hace esta obra más humana frente a acuerdos que representan la crueldad. Gracias
Y esto fue Don Quijote de la Mancha.